historia del pueblo mexicano provoca su inseguridad. Nosotros no fuimos conquistados por ángeles, ni tampoco fuimos conquistados por demonios. Los indígenas recibieron a los españoles como maestros industriales y maestros útiles, pero también como agasojadores de oro, plata y las piedras preciosas de México. Tuvimos entonces españoles que maltrataron mucho a los indios, pero también tuvimos evangelizadores que amaban realmente a los indios, que buscaban sensibilizarnos a través de su religión. Esta parte histórica es lo que genera una cierta confusión en la confrontación de la mezcla. Por eso dice muy claramente el doctor Basabe que el mexicano es un ser enmascarado. México es un país de máscaras. El mexicano siempre va a disimular la realidad y se va a enmascarar. Por otra parte, menciona Jorge Carrión algo muy interesante. Dice que el mexicano, ser que históricamente vive en soledad y apartamiento, escoge el camino de la fantasía en el lenguaje que le es impuesto. Conserva así su núcleo íntimo, indemne y a la vez rescata su soledad. El mexicano tiene una especie como de ansiedad, una especie como de desesperación interna que lo encamina a la inseguridad y eso lo hace estar disimulando ciertas cosas. Para Carrión, la conquista nos hizo cobardes y nos hizo muy mañosos. La pregunta aquí sería si realmente el mexicano es cobarde. La pregunta sería si realmente, todo se va a traducir a tragedia, a desconfianza y a inseguridad. Yo creo que sí hay una parte así trágica en el mexicano, pero yo creo también que no todo es así. Más bien, yo creo que no es que sea el mexicano cobarde, lo que es inseguro, no es una falta de valor, no es cobardía. Su inseguridad proviene de no aceptar del todo su mezcla, toda su historia lo ha llevado a la inseguridad. Entonces, esto hace que existan algunos resentimientos al respecto y por eso no terminamos de ser lo que realmente somos. Esta inseguridad pues te hace tener miedo de ti y de que los demás sepan que no estás como que muy bien definido. Entonces, al no estar seguro, empiezas a disimular cosas. El mexicano disimula su inseguridad y lo hace a través de palabras y lo hace a través de actitudes también. ¿Cuál sería la terapia para el mexicano que está inseguro y que no quiere ser realmente lo que es? Pues lo que necesita es redefinirse. Necesita aceptarse tal cual es. Necesita aceptar que tuvo un pasado amargo, pero a la vez tiene un pasado que es muy progresivo, con contradicciones, sí, pero que pueden ser aprovechadas para perfeccionar al mexicano en todas sus áreas. Entonces, bien menciona el doctor Agustín Basabe estas palabras de que el mexicano es inseguro y es disimulado, porque no se ha decidido a hacer lo que verdaderamente es, o sea, un mestizo cultural. Pero, ¿de qué estamos inseguros los mexicanos? El mexicano está inseguro de la misma inseguridad de México. Por eso no tiene nada de raro que el mexicano haya caído en inseguridad. Si sales de tu casa muy tranquilamente y confiado, pues te pueden robar el bolso o la cartera. Entras a algún comercio, cuando sales, a lo mejor ya te robaron el carro. Si eres una persona con dinero, pues cuidado porque te pueden secuestrar.
Vas por las calles y de repente te puede tocar una bala al aire, porque tenemos muchos problemas ahorita con el narcotráfico. El narcotráfico lo tenemos a flor de piel. Tenemos asesinatos, violencia, agresividad, aparte de todos los problemas sociales, ¿no?, que también nos dan miedo e inseguridad, como la pobreza. El mexicano le tiene miedo a la carencia, miedo a la pobreza. El mexicano la tiene y la vive. También tenemos problemas políticos, económicos, problemas de gobierno, que estos han venido a afectar mucho a la seguridad de nuestro país y nos hacen en cierta forma ser más desconfiados y ser más inseguros. México, de una u de otra forma, siempre ha estado en crisis y sigue en crisis. Y estas crisis nos provocan mayor inseguridad. Cualquier persona honorable puede ser calumniada, chantajeada y hasta encarcelada. O sea, definitivamente México es un país inseguro. Y cada que nos pasa algo de malo, pues decimos viva México. O sea, asegurándonos de la inseguridad que hay en nuestro país. Pero pues también a medida que nosotros conozcamos nuestra historia y mejoremos en valores, mejoremos nuestras condiciones en todas las áreas y reforcemos nuestra cultura, nos iremos quitando de nuestros defectos nacionales, como este tan terrible, que es la inseguridad. Samuel Ramos maneja en su psicoanálisis 6 rasgos de la personalidad del mexicano. Él dice que el mexicano es muy caprichoso, fantasioso y que está como alucinando en la visión de su destino. A lo mejor por eso todos los mexicanos se quieren sacar la lotería, ¿verdad? Yo no sé. Pero Samuel Ramos dice que el mexicano es alucina en cuanto a su visión. No tiene una visión bien planteada o bien fundamentada. Nos menciona también que el mexicano es muy desconfiado, que yo creo que sí lo es, y es irracional. Yo creo que no en todos los casos es irracional, pero sí reconozco que el mexicano es muy emocional, o sea, se deja llevar mucho por su emoción, por su sentimiento, por su pasión. También nos comenta que el mexicano es muy susceptible o muy hipersensible. O sea, a nosotros nos agüitamos de todo. Todo no nos podemos, como que no nos tomamos mal, pues eso es ser susceptible. Están hablando de una persona y tú crees que están hablando de ti. Te dijeron algo feo, pero te lo dijeron para corregírtelo y ya te lo tomas así a pecho y ya me quiero morir y ve lo que me dijo. O sea, somos hipersensibles en cierta forma. También dice Samuel Ramos que somos muy explosivos, que somos explosivos totales y que por eso utilizamos palabras, gritos, o sea, como que tenemos muchas cosas dentro, no las queremos sacar, pero ya cuando explotan de una manera a veces agresiva. Y comenta también que el mexicano tiene una pasión desmedida, sus emociones se salen fuera de control, se les van más allá de sus manos, somos seres completamente emocionales. Samuel Ramos nos comenta también que el mexicano es inconsciente, que de manera inconsciente huye de sí mismo para refugiarse en su interior. Él dice que nos sentimos menos con respecto a otros países y que tenemos algunos complejos de inferioridad y que tenemos esos traumas de que valemos menos o esos traumas de que somos inferiores con respecto a otras naciones. La realidad es que una persona con complejo de inferioridad se debe sentir desvalorizada, pero no es lo mismo sentirte menos o sentirte desvalorizada a sentirte insegura. Habrá muchos mexicanos, sí, que todavía se sientan menos o que tengan este tipo de patologías, pero el mexicano promedio no se siente menos. O sea, el mexicano promedio lo que tiene es inseguridad, no siente que vale menos, tiene inseguridad. Los mexicanos, en pocas palabras, no somos inferiores, ni nos sentimos inferiores. Simplemente padecemos una inseguridad que proviene
de los sucesos de nuestra historia y de los hechos de nuestra vida social actual. Si México es un país inseguro, no tenemos un sentimiento de inferioridad. Tenemos esa inseguridad y sí es un rasgo muy esencial en los mexicanos. Y esa inseguridad como que va de generación en generación. ¿Por qué? Porque el mexicano ha sufrido demasiados cambios violentos. Desde los aztecas, la conquista, la colonia, la revolución, la independencia, o sea, siempre está en la lucha y siempre está sufriendo con una cosa u otra. Entonces estos sucesos históricos lo hacen inseguro. Y como seguimos siendo un país de crisis, México es inseguro. Entonces, ¿cómo no va a ser inseguro el mexicano?